La incertidumbre que hay en el mundo también ha golpeado muy fuerte en los mercados. Ha sido un lunes negro, ha habido un derrumbe de las acciones en todo el planeta. No fue la excepción lo que sucedió con el mercado argentino, después de las declaraciones de Trump ante la posibilidad de que la economía de los Estados Unidos no esté exenta de una recesión, la guerra comercial en el mundo. Todo eso le ha infligido mucha más incertidumbre a un mercado que arrancó la semana con fortísimas caídas. De hecho, Wall Street no tenía un retroceso de esta magnitud desde el año 2022. ¿Qué pasó aquí en la Argentina? Bueno, vamos a comenzar a repasar algunos de esos indicadores, además en una semana clave donde se va a conocer el dato de la inflación de febrero y además hay un vencimiento de deuda importante que debe renovar el Tesoro argentino. Mientras tanto, el dólar mostró calma ante un contexto adverso en todo el planeta. El dólar oficial subió 0,02, 1.086 pesos con 25. El dólar mayorista también subió un 0,01, 1.065. El dólar libre con una suba del 0,82%, 1.225 pesos. El MEP subió 0,55%, 1.229,08. El contado con liqui 1.230,14, una suba del 0,54, y el turista subió 0,02, 1.412,13. El derrumbe se ha visto sobre todo en la renta variable, es decir, en las acciones. Ahí sí, la verdad que ha sido un lunes negro. El Banco Central de la República Argentina y sus reservas, 27.730 millones de dólares. Hablamos de las reservas brutas hoy. Pocas operaciones de saldo positivo para el Banco Central de la República Argentina, que mantiene su tasa de política monetaria. Aquí no hay cambios. Habrá que esperar el dato del viernes de la inflación también para saber si hay una nueva hoja de ruta en cuanto a las tasas del Banco Central. La nominal anual 29%, la efectiva anual 33,63%. Veamos el índice UVA y el índice SER, que también es información oficial del Banco Central a diario. El índice UVA 1.373,61, el índice SER 545,20. ¿Y qué pasó con los bonos? Aquí también es importante mirar porque la caída ha sido generalizada. El riesgo país, ya lo vamos a ver también, volvió por encima de los 700 puntos. El AL 30 en dólares cayó 0,99%, 65 dólares. La cotización del AL 30 en dólares, que es uno de los bonos que impacta sobre el riesgo país. En cambio, el TX25 y el TX26 son bonos del Tesoro ajustados por inflación, ambos cayeron. En el caso del TX25, 0,53%, 1.128,50. El TX26 cayó 0,69, 1.795 pesos. Ahora sí, vamos a ese dato que recién les acabo de adelantar, que proyecta la información de los bonos, el comportamiento de los bonos, sobre todo los globales, como el AL 30 que recién veíamos en pantalla. Eso ha hecho que el riesgo país argentino volviera a niveles superiores a los 700 puntos básicos. Recordemos que el viernes había caído por debajo de esa marca. Hoy la suba fue del 4,01%. 723 puntos básicos es el riesgo país al día de hoy, en un contexto donde el gobierno argentino además anunció que va a enviar un decreto de necesidad y urgencia en cuanto a el acuerdo que establecerá con el Fondo Monetario Internacional para que sea tratado ese decreto de necesidad y urgencia en el Congreso de la Nación. Veamos el riesgo país del continente, referenciado en el bono a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos. Hoy subió un poquito ese bono, 4,2%. Uruguay, 96 puntos básicos, subió 0,3. Chile, 126, subió 0,5. Perú, 158, con una suba del 0,3%. Paraguay, 167 puntos básicos, una suba del 0,3%. Guatemala, 197 puntos, suba del 0,2%. Esta suba generalizada del riesgo país en las naciones que estamos repasando, Costa Rica 208, República Dominicana 217, obedece a que en su gran mayoría los bonos de esos países hoy han caído. Brasil 225, en este caso bajó su riesgo país 0,1%, también bajó el de Panamá 0,1%, 277 puntos básicos. Y volvemos a las subas. México 322, suba del 0,5%. Mismo porcentaje para Colombia, que tiene 330 puntos de riesgo país. Honduras 405, una suba del 0,2%. El Salvador 438, subió 1,2%. Argentina 4,01% de suba en su riesgo país, 723 puntos básicos. Ecuador
1.503, subió 1%, Bolivia 1.756, en el caso de Bolivia una baja del 0,7 y Venezuela 19.504, subió un 0,5% el riesgo país de Venezuela. Testimoniales, dirías, el riesgo país de Venezuela, porque claramente está muy afuera de cualquier posibilidad de tomar deuda en el mercado internacional. Los mercados, justamente los mercados, lunes negro en todo el mundo, derrumbe de las acciones en prácticamente todas las bolsas del planeta. Vamos a comenzar por las de América, que es lo que sucedió con el Bovespa de San Pablo en Brasil, que cayó 0,41%. En México el IPC abajo 2,11%. En Argentina el Merval cayó casi el 5,5% y medido en dólares la caída fue incluso un poco más amplia, llegando al 6%. En Chile el IPSA cayó el 0,1%, en Perú el Lima Negra con caída del 0,58%, en Colombia el Colcap baja del 1,77%, en Venezuela el IBC de Caracas cayó 0,74% y aquí vemos lo que pasó en Wall Street, donde el Dow Jones cayó 2%, casi 2,1%. El que más sufrió fue el Nasdaq, que incluso llegó a caer en un momento de la rueda casi 6%, en el global 4%, y el S&P 500 2,7%. Les decía recién, fue la peor caída de Wall Street y sobre todo del Nasdaq desde el año 2022. Vamos a Europa, donde no ha habido excepciones aquí tampoco. El IBEX 35 en España cayó 1,32%. El principal índice de la Bolsa de Londres abajo 0,92%. En Alemania el DAX 40 con caída del 1,69%. En Francia el CAC 40 cayó 0,9%, mientras que en Italia, en Milán, el índice MIB cayó 0,95%. En Suiza el SMI abajo 0,48%. Y para cerrar, el AEX 25 de Holanda con una baja del 0,97%. En Asia, los mercados que son los primeros que absorben la información por una cuestión horaria, también sufrieron bajas importantes. En Japón el Nikkei 225 cayó 2,17%, en Hong Kong el Hansen abajo 0,57%, el Kospi de Seúl en Corea del Sur 0,49% abajo, en un contexto de alta incertidumbre mundial sobre los efectos de la guerra comercial, entre otros Estados Unidos y China. Ahí vemos la bolsa de Shanghái, cayó 0,25%. El China A50 con caída del 0,03%. Y ahora vamos al desglose de lo que ha sido un derrumbe de los ADR argentinos en Nueva York, las empresas argentinas que operan en la bolsa de los Estados Unidos, en Wall Street, sobre todo el sector financiero y energético con fortísimas caídas. El banco francés 8,5% abajo, Central Puerto 5,4% de caída, Cresud 3,6%, Despegar se desmarcó, subió 0,2%, Edenor 10,5% abajo, Grupo Financiero Galicia y una baja del 6,1%, Globant también cayó 6,2%, IRSA 3,9% de baja, Loma Negra 2,4% abajo, Mercado Libre 3,2% de caída, Pampa Energía con una baja del 5,5%, Banco Superville y una retracción del 9,5%, Telecom 5,9% abajo, Transportadora Gas del Sur 4,9% cayó en la rueda, Tenaris abajo 4%, Ternium 0,6% arriba e YPF 5,5%. Miren, si el Nasdaq cayó más del 4%, lo que van a ver ustedes en pantalla, ha habido en alguna de las empresas más valoradas del mundo caídas muy significativas, y ya lo vamos a ver. Aquí están las principales empresas tecnológicas. Disney y Amazon, ambas cayeron 2,3%. Microsoft cerró en baja, 3,3%. AT&T tuvo una mejor rueda, subió hoy 0,5%. Apple, 4,8% abajo. Meta, 4,4% de caída. Nvidia, 5% abajo.
Netflix, 2,7% de retracción, Google 4,4%, Zoom 3,3% abajo, Tesla 15,4% de caída, Coinbase 17,5%, se desplomó el Bitcoin, ya lo vamos a ver en pantalla, Nubank, banco digital, 6,3% de retracción. También hay incertidumbre. Si hay incertidumbre en la economía global, esto tiene impacto directo, por ejemplo, en el precio del petróleo, en los contratos a futuro del petróleo. ¿Qué pasó hoy con el crudo a nivel internacional? Lo vamos a ver en pantalla y ya les muestro lo que ha sido el Bitcoin, ¿no? Cómo ha caído, cómo se ha desplomado por debajo de los $80.000. El Brent, 1,73% de caída, $69,14 el precio del crudo a nivel internacional. Vamos a ver el petróleo de referencia para los Estados Unidos, que cayó 1,58%, $66,03. Claro, ayer Trump no descartó que en lo inmediato la economía de los Estados Unidos pueda sufrir algún tipo de recesión, como paso previo a una muy buena recuperación, es que lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Prepárense porque vamos a una economía muy sólida, aunque tengamos que atravesar una turbulencia primariamente. Vamos al precio del oro y el Bitcoin, esto que les prometía. El oro, en un contexto también de incertidumbre, hoy cayó por debajo de los $2.900, 2.892,70, baja del 0,23%. Y vamos a ver el Bitcoin, que por supuesto, como el resto de las criptomonedas, no corta sus operaciones. Lo que les contaba, por debajo de los $80.000, 79.330. Hace un mes atrás estaba muy por encima de los $100.000. El Bitcoin, esa incertidumbre ni siquiera fue aplacada por la decisión del presidente de los Estados Unidos de establecer una reserva de criptomonedas como ha anunciado. Hoy se ha caído y se sigue cayendo fuerte el precio del Bitcoin.